Señores y señoras asambleístas, hemos agotado el debate en función de las intervenciones acordadas con las distintas bancadas. Vamos, señora secretaria, por favor, a dar lectura de la moción que ha sido presentada para conocimiento y a votación inmediata de la misma. Con su venia, señora presidenta. San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, viernes 26 de abril de 2018, oficio número 32-AGHCC-2018. Señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, presente, de mi consideración. Por medio de la presente, envío un cordial saludo al tiempo que me permito presentar la siguiente moción para censura y destituir al señor Fiscal General del Estado, doctor Carlos Vaca Mancheno, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Moción que corresponde a una iniciativa de la bancada del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Adjunto al presente, sírvase encontrar el texto de la moción para que sea tratada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Atentamente, ingeniero César Ron Herbas, asambleísta por la provincia de Guayas. Señora presidenta, por un error de tipeo se consta en el encabezado viernes 26 de abril, cuando lo correcto es jueves. El texto de la resolución dice lo siguiente: moción para censurar y destituir al señor Fiscal General del Estado, doctor Carlos Vaca Mancheno. El Pleno de la Asamblea Nacional, considerando que de conformidad con el primer inciso del artículo 127 de la Constitución de la República y el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas ejercen una función pública al servicio del país, actúan con sentido nacional, son responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y están obligados a rendir cuentas a sus mandantes, que el artículo 131 de la Constitución de la República establece que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asigna la Constitución y la ley, de entre otros funcionarios, el fiscal del Estado. Que el artículo 132 de la Constitución de la República establece taxativamente cuáles son los casos en los que se requiere de la existencia de una ley y determina que las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones, que el artículo 194 de la Constitución establece que el Fiscal General del Estado actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso, que de conformidad con el artículo 227 de la Constitución de la República de Ecuador, la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación, que de acuerdo al artículo 233 de la Carta Magna, ninguna servidora ni servidor público estará exenta de la responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, que de conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional y adopta sus decisiones mediante acuerdos y resoluciones, que la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 78 determina que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución de la República, entre los cuales se encuentra el Fiscal General del Estado, para lo cual se requiere contar con las firmas de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea. Que la moción de responsabilidad política supone el juicio de valor que se realiza por el uso de un órgano o individuo, funcionario público, hace del poder, por lo que en definitiva la responsabilidad política no se cierra sobre conductas ilícitas sino lícitas, no descansa sobre criterios de legalidad sino de oportunidad y en suma no persigue castigar al culpable o asegurar la reparación de un daño, sino ratificar la idea de que los gobernantes están al servicio de los gobernados. Pierre Abril, 1977. Los criterios con los cuales se controla la actuación pública no son jurídicos o normativos, sino exquisitamente políticos. Es decir, no se fiscaliza la legalidad de dicha actuación, sino su acierto y en particular si se corresponde con los deseos o expectativas de los ciudadanos. Díaz Picasso, 1996. Que con fecha 19 de abril de 2018, mediante oficio número AN-CFCP-2018-131, suscrito por la abogada Carla Chávez Bajaña, presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización y Control Político, se remite el informe de recomendación de juicio político en contra del Fiscal General del Estado, doctor Carlos Vaca Mancheno, que con fecha 26 de abril de 2018 se ha cumplido con los procedimientos contemplados en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y artículos 78 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto al juicio político antes mencionado, que de conformidad con el artículo 135 de la Función
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, todos los asambleístas tienen derecho a presentar mociones, las cuales, una vez argumentadas y apoyadas, serán entregadas por escrito en la Secretaría General. En uso de sus atribuciones, resuelve. Artículo 1. Censurar y destituir al doctor Carlos Vladimir Vaca Mancheno del cargo de Fiscal General del Estado. Artículo 2. Notificar con la presente resolución al doctor Carlos Vaca Mancheno y a la Fiscalía General del Estado. Artículo 3. Remitir el expediente del proceso político contra Carlos Vaca Mancheno a las autoridades competentes para la determinación de las responsabilidades administrativas y penales a las que hubiera lugar, dada en la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril de 2018. Hasta ahí el texto de la moción, señora presidenta. ¿Tiene apoyo la moción presentada? Vamos a proceder a la votación respectiva una vez que ha sido aprobada dicha moción por los miembros de la Asamblea. Señora presidenta, la moción conjuntamente con la resolución ha sido difundida y se encuentra en los correos electrónicos y en los curules de los señores asambleístas. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrarse en sus curules. Si existe alguna novedad, comunicar a esta secretaría. Gracias. ...131 asambleístas presentes en la sala, señora presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de censura y destitución en contra del Fiscal General del Estado, doctor Carlos Vaca Mancheno, presentada por el asambleísta César Ron. Señores asambleístas, por favor, registrar su votación. Gracias. Señor operador, proclame resultados. 128 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. 128 asambleístas aprueban la moción de censura y destitución en contra del Fiscal General del Estado, doctor Carlos Vaca Mancheno, señora presidenta. Muchísimas gracias. Se clausura la sesión 511. Se toma nota, señora presidenta.